Buenas tardes, bienvenidos a la Cátedra de Oftalmología. Hoy soy la doctora Liliana Buin, soy docente de esta cátedra y vamos a dar el trabajo práctico número 2 de párpados y conjuntiva. Primero vamos a comenzar con lo que es la anatomía del párpado y ustedes van a poder observar que si hacemos un corte del párpado, el párpado está formado por la piel, que es lo más exterior, es fina y lisa, luego viene el complejo muscular, por detrás está el septum o tabique o tarso, y luego viene la conjuntiva tarsal, en este caso superior. Los párpados son en número de dos, uno superior y uno inferior, que coaptan perfectamente por sus bordes libres para permitir el cierre de la hendidura palpebral. Están unidos externo por el canto externo y en interno por el canto interno, que es más romo y es donde se está alojada la carúncula lagrimal. Estos párpados tienen la función de proteger el globo ocular y darle un sostén al mismo y proteger la superficie ocular. Bien, en cuanto a lo que, si vamos a hablar de los músculos que conforman la estructura de los párpados, uno de ellos es el orbicular de los párpados. El orbicular de los párpados se caracteriza por ser un músculo voluntario que tiene fibras concéntricas que se colocan todas alrededor, dispuestas todas alrededor de la hendidura palpebral. Y es un músculo estriado voluntario que lo que produce es el cierre, su función es el cierre u oclusión de la hendidura palpebral, y está inervado por el séptimo par. ¿Qué sucede cuando se presenta una parálisis del séptimo, es decir, una parálisis facial? Dijimos que ese músculo va a estar paralizado de manera tal que el cierre de la hendidura palpebral no va a ser el correcto, ni el perfecto, de manera tal que lo que produce es un aumento en la apertura de la hendidura palpebral llamada lagoftalmos. Ese lagoftalmos se caracteriza por la caída del párpado inferior con caída de la comisura del lado de la parálisis, con el babeo, el lagrimeo o epífora activa, y el excesivo ojo rojo ante la exposición de la conjuntiva y de la córnea y de la conjuntiva vulvar que queda expuesta. Eso lleva acompañado a toda una distorsión facial, y el tratamiento en estos casos, aparte del tratamiento de rehabilitación motora que este paciente debería tener, es el tratamiento del lagoftalmos. ¿Cómo tratamos el lagoftalmo? En los inicios es con colirios de lágrimas y en forma de geles. Y le enseñamos al paciente cómo realizar el parche durante el descanso, ya sea a la hora de la siesta o a la noche. ¿Por qué? Porque si ustedes semiológicamente hacen la revisación del paciente, se van a dar cuenta que cuando el paciente produce el parpadeo, cierra el ojo contralateral, el sano cierra correctamente, y el enfermo hace lo que se llama el signo de Bell. El signo de Bell es el que excursiona el ojo hacia arriba, dejando la conjuntiva vulvar y el sector inferior de córnea expuesta, que son los que llevan a la desecación. Entonces le enseñamos a que se emparche ese ojo durante la noche con una pomada de antibiótico en el fondo de saco inferior, tracciona de las pestañas, baja el párpado, coloca una gasa, coloca una cinta, y así el paciente duerme, ya sea a la noche o a la siesta. En el caso de que la hendidura palpebral sea mayor el aumento y realmente quede casi todo el globo ocular expuesto, se recurre a lo que es una técnica quirúrgica, que es la tarsorrafia, que es la unión de los dos bordes palpebrales libres por medio de una sutura, que pueden ser removibles, o sea, puede ser temporaria, no necesariamente tiene que ser permanente. En cuanto al músculo elevador de los párpados, recuerden que la inserción de estos músculos nace a nivel del vértice de la órbita, vienen hacia adelante el músculo elevador y se va a ir a insertar en la parte superior del tarso. Por eso es también voluntario, de manera tal que cuando se contrae el músculo, eleva el párpado superior, y por debajo de él
corre o discurre también el músculo liso, que es el músculo de Müller. Ese músculo de Müller es inervado por el simpático cervical, y ante situaciones de estrés o de mucho cansancio, lo que se produce es un temblor rítmico, involuntario de ese músculo liso de Müller, que son las famosas mioquimias. Esas mioquimias el paciente la traduce como me tiembla el párpado. Es puramente por estímulo del simpático, por una cuestión de estrés. En cambio, el elevador del párpado superior está inervado por el tercer par, y este tercer par, cuando se produce una parálisis del mismo, recordamos que el tercer par no solamente inerva al elevador del párpado superior, sino también a otros músculos extraoculares, como son el recto superior, recto inferior, recto interno y el oblicuo menor. De manera tal que este paciente lo que va a venir es a la consulta con una tosis, porque el elevador del párpado superior no está funcionando, está paralítico, y el ojo se encuentra, como ustedes ven en la diapositiva, se encuentra en abducción, es decir, hacia afuera. ¿Por qué? Porque el único músculo que en este momento se encuentra funcionante es el recto externo. El resto de los músculos están paralizados. Y a su vez el tercer par envía un filete nervioso, una rama, unas fibras parasimpáticas que van hacia el constrictor de la pupila. Al encontrarse en parálisis, ¿cómo va a estar este paciente? Con una midriasis o una media midriasis arreactiva o paralítica. Tenemos que siempre tratar de discernir y descubrir cuál es la causa que ha producido esta parálisis del tercer par. El 25% muchas veces son idiopáticas, pero la gran mayoría son personas hipertensas, diabetes descompensadas, pueden ser por aneurismas, pueden ser por traumatismos, como puede ser también por tumores. Hay que hacer un buen diagnóstico para poder tratar la enfermedad de base. En cuanto a la alteración de los párpados, dijimos que los párpados son dos, uno superior y uno inferior, coaptan perfectamente y tienen una disposición, ¿sí? El borde libre del párpado es por donde emergen los folículos pilosos y las pestañas siempre van hacia afuera. Ante una alteración de ella, como en el caso del entropion, en el entropion lo que hay es una inversión del párpado. Al estar invertido en la posición del párpado, en cada parpadeo, tanto el borde libre del párpado como las pestañas rozan y laceran esa conjuntiva vulvar inferior y la córnea que queda expuesta. ¿Cuáles son las causas? Congénito es muy raro, pero puede existir. El senil es una de las causas, el espasmódico por el blefaroespasmo, y cicatrizal es una de las más frecuentes, junto con las seniles. La cicatrizal, ¿por cuál? Y puede ser producido, por ejemplo, por una enfermedad inflamatoria crónica, como es el pemfigoide, por una enfermedad autoinmune o como es el caso del Steven Johnson, o por alguna quemadura importante a nivel de la superficie ocular, que lo que ha hecho es producir una gran cicatrización con retracción de esa conjuntiva que hace que el párpado se invierta. A diferencia del ectropion, que es la eversión, el párpado se va y cuelga hacia afuera. Uno de los casos que estuvimos hablando anteriormente es el lagoftalmo. El lagoftalmo es un ejemplo de ellos. Entonces, aumenta el fondo de saco, queda descubierta la conjuntiva tarsal inferior, la conjuntiva vulvar inferior, como ustedes pueden ver aquí abajo, y la córnea también. De manera tal que esa cuenca, que es el párpado que recolecta y junta la lágrima, no lo va a poder ser porque el párpado está caído, está evertido, dejando una epífora activa en estos casos. En estos casos puede ser congénito, raro pero puede existir, la bibliografía lo dice, senil por la laxitud de los tejidos, y puede ser también en estos casos paralítico, por una parálisis, como estuvimos anteriormente hablando, la del séptimo par, y cicatrizal en grandes quemados de piel que pueden producir la retracción de la piel, llevando consigo al párpado hacia afuera.
Otra de las alteraciones de los párpados es la tosis. La tosis es el descenso anormal del párpado, que se puede producir hasta la mitad o en su totalidad. Por lo general son congénitos, puede existir congénitos, y en los adultos hay que pensar por ejemplo, en un Claude Bernard Horn. En el caso de que la tosis sea bilateral y paulatina en el transcurso del día, habría que descartar, por ejemplo, una miastenia. El lagoftalmo es otra de las alteraciones de la posición, que es el aumento de la hendidura palpebral, que ya estuvimos hablando, y a todo esto lo importante es descubrir la causa para tratarlo sistémicamente, y en la tosis, si es un chico, hay que tratar, o un niño precoz, hay que tratarlo precozmente por un método quirúrgico para evitar que ese párpado tape la pupila de manera tal que no produzca lo que se llama ambliopía, una mala maduración de la visión. La dermatochalasis se da, en vez de en niños y en adultos, se da por lo general en personas de mayor edad, por la laxitud de los tejidos, donde lo que ustedes van a ver es que sobra o redunda esa piel de tanto del párpado superior como el párpado inferior, que lo que hacen es aumentar esos pliegues y la caída, que también lo que va a hacer es que tape la pupila de manera tal que el eje visual se esté alterando, disminuyendo la visión e incluso el campo visual. En estos casos lo que hay que hacer es la reparación quirúrgica de las mismas. Lesiones inflamatorias de los párpados. Las lesiones inflamatorias de los párpados están dadas por la blefaritis. La blefaritis es justamente eso, es una inflamación crónica y puede ser de dos tipos. Puede ser escamosa o puede ser seborreica. La primera que ustedes ven aquí arriba es la escamosa. La escamosa es producida por el estafilococo. Y lo que hace es hacer una gran inflamación que va a dar costras, escamas, que hacen un collarete alrededor del inicio de la raíz de la pestaña, y que al retirar esas costras puede dejar una lesión ulcerativa. A diferencia de la seborreica, que la seborreica es por una excesiva, secreción de esas glándulas sebáceas, principalmente las de meibomio, y produce esta secreción espumosa, como ustedes ven aquí abajo, y las dos se caracterizan por algo. Es una inflamación crónica. El paciente lo va a tener siempre. ¿Y cómo se presenta? Por enrojecimiento del borde de los párpados, por prurito, por ardor, irritación e incluso ojo rojo interpalpebral. Entonces, y da sensación de ojo seco, los síntomas del ojo seco. Todo esto es aliviar los síntomas, calmar los síntomas a través de la limpieza de los párpados. El paciente hay que indicarle que tiene que tener un hábito de limpieza cotidiano, tanto a la mañana como a la noche, en el cual lo que va a hacer es lavarse con agua tibia el borde de los párpados y limpiar con un ungüento de antibiótico y corticoides por la noche para mantener libre de estafilococos en estos casos. Bien, vamos a la siguiente. La otra inflamación crónica de los párpados, y esas blefaritis, ¿cuál es la consecuencia que podría traer? Es que en muchos casos estas inflamaciones crónicas producen una obstrucción del ductus de la glándula de meibomio, produciendo un taponamiento del poro y acumulación de esa secreción en el conducto de la lágrima, produciendo lo que ustedes ven aquí, que son los orzuelos. Si las meibomios son las que se tapan, va a ser un orzuelo interno, y si la que se tapa es las glándulas de 6, que son más anteriores, va a ser un orzuelo externo. En los dos casos se presenta con la tétrada de Celso, de tumor, rubor, dolor y edema, y se puede observar en el punto donde está el poro de la glándula un tapón o una oclusión blanquecina, un punto blanquecino, que es la tapa, el tapón que produce a nivel de ese ductus. De manera tal que lo que hay que hacer son paños tibios, compresas tibias, masajes suaves, pero masajes para tratar de exprimir esa glándula y que abra el poro por el mismo calor, y así drenando el contenido que tiene allí acumulado. Y se da tratamientos con ungüento y colirio de antibióticos y corticoides
para desinflamar. Si se cronifica ese orzuelo, va a producir lo que se llama el chalacio, que es un granuloma de ese contenido que no pudo excretarse correctamente. Y en estos casos es solamente la reparación quirúrgica la que hay que realizar. Las lesiones de los párpados. Lesiones de los párpados vamos a hablar principalmente de las tumorales. Las tumorales pueden ser de dos tipos. Está el vasocelular y el espinocelular, son dos tipos de carcinoma que se presentan en el borde libre de los párpados, sobre todo en tercio externo y tercio medio del párpado. Se da principalmente en personas de tez blanca o expuestas a la luz ultravioleta de manera crónica o permanente, y entre los 70 y 80 años de edad aproximadamente. El vaso celular se caracteriza por ser el más frecuente, pero no da metástasis. O sea que con la escisión de la lesión y el estudio anatomopatológico para confirmar las células de que es un carcinoma vasocelular es suficiente. Se caracteriza por ser una lesión más bien firme, de bordes como nacarados o perlados y con un centro ulcerado. Las lesiones, el espinocelular, a diferencia, lo que tiene es que es un nódulo, pero tiene un centro, la lesión es ulcerada, pero con un centro más necrótico. Es de mayor frecuencia en las zonas expuestas al sol, y estos sí dan metástasis. ¿Metástasis a dónde? Al párpado, a la órbita, incluso a los huesos de la órbita, y puede incluso llevar consigo la metástasis a distancia también. Es por eso que hay que actuar rápidamente en estos casos, una vez diagnosticado, hacer la excisión con bordes amplios de la lesión para estudio anatomopatológico, ver si hemos pasado por bordes sanos en todo el espesor de la lesión, porque crecen rápidamente. Y dejamos párpados y pasamos a lo que son las inflamaciones de la conjuntiva, o sea, las conjuntivitis. Las conjuntivitis van a ser la podemos clasificar de acuerdo a dos parámetros. Por un lado la evolución y por el otro lado es la etiología. En cuanto a la evolución, hablamos de que sea aguda, subaguda o crónica. Y en cuanto a la etiología, vamos a decir si son infecciosas, si son alérgicas, tóxicas o traumáticas. Las infecciosas, las más frecuentes, son las bacterianas y virales, porque las micóticas y las parasitarias por lo general se dan en pacientes inmunodeprimidos, la micótica, por ejemplo, en una cándida, y las parasitarias en una miasis o en una oncocercosis, pero son más bien de pacientes inmunodeprimidos. Las alérgicas en pacientes alérgicos o tóxicas a medicamentos, y las traumáticas, por ejemplo, las fotoquímicas. La característica que tienen las conjuntivitis es que se presentan con un ojo rojo, con epífora, con ardor, con prurito, y ahora vamos a ver qué tipo de secreción tiene cada una. Las conjuntivitis bacterianas se dan porque son de inicio brusco. El paciente se levanta a la mañana con una secreción mucopurulenta que pega los párpados. Por lo general en 1 o 2 días se afecta el otro ojo, el contralateral. El paciente se presenta, aparte de la secreción, con lagrimeo, irritación, el prurito. Puede tener hemorragias en forma de petequias, en el caso de los haemophilus, en el caso de los neumococos. Puede acompañarse de una queratitis superficial muy difusa, y no tiene adenopatía preauricular, la bacteriana. En estos casos se toma cultivo de la secreción, se manda a estudiar y empíricamente se trata al paciente hasta esperar el resultado del antibiograma con antibióticos en forma de colirio. ¿Qué? Tobramicina, ciprofloxacina, gentamicina, polimixina, siempre que sean de amplio espectro, acompañados de corticoides para disminuir la inflamación. Estos se dan por 5 a 7 días aproximadamente y se va controlando al paciente de acuerdo a la evolución. Las virales son epidémicas, son principalmente por adenovirus, tienen un curso entre 7 a 14 días, algunos incluso hasta 20 días, tienen es muy frecuente ver hemorragias subepiteliales a nivel de la conjuntiva, tienen queratitis epitelial difusa, y existe lo que se llama consigo el ganglio preauricular bien manifiesto. Tienen el dolor, el edema de párpados, el ojo rojo, la sensación de cuerpo extraño, la epífora, y tienen una característica: la secreción no es mucopurulenta como las bacterianas, es más bien
más cerosa, pero esa secreción se seca y por el mismo calor de la inflamación de la conjuntiva producen lo que ustedes ven aquí arriba, en la foto de arriba, que es una membrana. Esa membrana se adhiere a la conjuntiva, tracciona de ella y produce una sensación de cuerpo extraño lacerante. Entonces hay que retirarlas y al retirarlas dejan una lesión, una zona que puede incluso estar sangrante. Al retirar las membranas lo que se tiene es que vamos mejorándole la calidad al paciente para que pase todo este tiempo de la conjuntivitis y evitamos la cicatrización de esa conjuntiva. Dejan por lo general después de los 20 días de pasado el cuadro, pueden dejar en algunos pacientes en el primer ojo que se afecta, en el que más se afecta, porque el segundo es más leve, más suave y de más rápida resolución, pueden dejar infiltrados de complejos de antígeno anticuerpo por debajo del epitelio de la córnea, o sea, subepiteliales, que automáticamente solo en meses o años a veces, de acuerdo a la inmunidad del paciente, se van a ir limpiando. Y en estos casos, en estos pacientes con conjuntivitis virales y bacterianas, siempre hay que darle las pautas de alarma. Los cuidados, porque estamos diciendo que son pacientes que se contagian con mucha facilidad. Ahora que estamos con todo esto del coronavirus, tenemos que tener mucho en cuenta de que esto se contagia mano-ojo. O sea, el paciente que tiene una conjuntivitis bacteriana, el paciente que tiene una conjuntivitis viral, contagia a través de las manos. Mano que tocó un ojo, que tiene una secreción, que tiene una conjuntivitis, y se la pasa a la cara de otro de nada, ese paciente se va a contagiar. Entonces, buena higiene de las manos, con agua y jabón, con alcohol, no se comparten sábanas, toallas, ni fundas de almohadas, y buena higiene de todos los elementos en común que tengan en el grupo familiar o en los convivientes. Pasamos a lo que son las conjuntivitis alérgicas. Las conjuntivitis alérgicas son aquellas de hipersensibilidad tipo 1, producidas por un alergeno, en este caso puede ser un polen, puede ser el polvo, la caspa de los animales, las esporas de los mohos, y son por lo general estacionales. Pero no siempre son estacionales, porque ahora últimamente las alergias vamos a ver que las tenemos casi todo el año. Bueno, también pueden presentarse en épocas que no son de estivales. El paciente se va a presentar con hiperemia conjuntival, con edema de los párpados, con quemosis, que es la inflamación de la conjuntiva, secreción, pero la secreción es más bien mucoide, es como una lagaña, que le llama el paciente, y tiene mucho prurito. La respuesta es una respuesta papilar, se forman como papilas, lo que ustedes están viendo por aquí abajo, esto es un párpado superior que está evertido, dado vuelta, para observar cómo se forman esas papilas que produce la conjuntivitis alérgica. Y van acompañadas de las rinitis alérgicas y la sinusitis. El tratamiento es puramente de la alergia. Retirar el alergeno si uno lo conoce, y si no, antihistamínicos tópicos, o sea, en forma de colirios, y orales. El neonato también puede tener conjuntivitis, la conjuntivitis neonatal, la que se contamina en el canal de parto, ya sea, puede ser séptica, en el caso de conjuntivitis bacterianas, conjuntivitis por gonococos, por herpes o por clamidias. Y las que no son infecciosas son las asépticas, son las conjuntivitis que se dan en el neonato, químicas por la instilación del nitrato de plata. En estos casos es el cultivo de la secreción y el tratamiento en conjunto con el pediatra, porque el pediatra tratará la parte sistémica y nosotros la parte oftalmológica con la higiene de sus párpados y la instilación de colirios para el bebé. Lesiones degenerativas de la conjuntiva. Las lesiones degenerativas de la conjuntiva vamos a tener presente dos en realidad. Una que es la pinguécula, que es un nódulo amarillento que se da por un acúmulo de lípidos principalmente a nivel del limbo en la conjuntiva interpalpebral del lado nasal, es lo más frecuente y por lo general es bilateral. Es totalmente benigna, no tiene ningún tratamiento, no tiene indicación de retirarla quirúrgicamente, solamente que muchas veces puede producir
una inflamación de la misma en el caso de que estemos en contacto con el frío, el viento, el sol, aire acondicionado, calefacción, todo que nos dé directamente a los ojos. En estos casos, vasoconstrictores y nada más. A diferencia del terigion, que el terigion es un crecimiento fibrovascular exagerado de la conjuntiva que crece hacia la córnea, se apoya en ella, va creciendo y a medida que va creciendo sobre la córnea va produciendo esto, tracción de la córnea y lo que va a traer como consecuencia es un astigmatismo irregular que lleva a la disminución de la visión, o sea, una alteración de la visión del paciente justamente por ese astigmatismo irregular que produce. El tratamiento es, cuando son muy pequeños, menores a 1 milímetro, se dice que no se los toca, no se los saca, no se les hace nada más que un vasoconstrictor o un corticoides de superficie muy suave como para disminuir la inflamación en el caso que existiera. Pero si crece en demasía, debe ser extirpado, haciéndole la salvedad al paciente de que en un 40% de los casos muchas veces vuelven a recidivar. Esto está mucho en relación con una herencia familiar, hay predisposición al terigion y se da mucho en pacientes expuestos a factores ambientales, como dije anteriormente, calor, polvo, viento, sequedad o a la exposición a la luz ultravioleta. Y por último nos quedan las lesiones conjuntivales pero pigmentadas. Y en estas pigmentadas vamos a tener de dos tipos. Una de ellas es la benigna y las otras son las malignas. El maligno. La melanosis epitelial benigna es justamente, viene desde el nacimiento, es un acúmulo o una dispersión de melanina distribuida en la conjuntiva, a veces se distribuye en forma de grupos o de grumos, pero es difusa, es suave y es epitelial y es benigna. No tiene crecimiento, no tiene ningún factor que lo haga malignizar. El nebus es lo mismo, esto que ustedes pueden ver aquí es una melanosis conjuntival. El nebus también puede ser incluso un poco más oscuro que la melanosis conjuntival, pero es de bordes definidos, bien definidos y no crece en tamaño y en el tiempo no cambia. A diferencia del melanoma, que el melanoma es una lesión pigmentada, pero de color mucho más oscura, incluso tirando al negruzco, y que tiene un inicio repentino. Nunca lo tuvo el paciente, en la anamnesis uno interroga y el paciente dice, nunca lo tuve, es la primera vez que me apareció este punto negro y ha crecido, doctor, en estos meses, perdón. Bueno, en esos casos hay que hacer el diagnóstico de un melanoma y el melanoma hay que observar cómo son los bordes, si tiene algún vaso aferente nutricio, hay que sospechar que puede ser un melanoma, esa lesión pigmentada, y ante la duda lo que se hace es, ante la duda y la no duda también, porque es diagnóstico de certeza, es la escisión del mismo. Es la extirpación de la lesión con bordes amplios, sabiendo que pasamos por bordes sanos, para mandar al estudio anatomopatológico y ver cuál es la celularidad del mismo, tratarlo en lo posible, para posteriormente. Y les dejamos un caso clínico. El caso clínico, nosotros lo que buscamos con esto es que ustedes al observar esta diapositiva miren y puedan llegar a decirnos cómo ven al paciente, qué es lo que les llama la atención y qué es lo que ven. Ven los ojos, los ven del mismo tamaño, los párpados en su lugar, están ubicados, los dos coaptan perfectamente, los dos tienen la misma altura, la misma posición, hay una asimetría. Es muy evidente la diapositiva, pero lo que nosotros queremos que como médicos generalistas ustedes sepan diagnosticarlo y tempranamente y hacer la interconsulta o la derivación al médico especialista oportunamente. ¿Para qué? Justamente en este caso, para preservar el órgano, para preservar el ojo, para preservar la superficie y que el paciente mantenga la visión que hasta ahora ha tenido. Y voy a aprovechar, porque creo que me queda un rato, es lo que hacemos en la práctica cotidiano cuando hacemos el práctico en presencial. Yo trato siempre de que ustedes aprendan a evertir un párpado y a observar una conjuntiva.
¿Qué me llama de la atención de la conjuntiva? Los colores, ¿cómo son los colores? ¿Tiene algo, alguna elevación que me llama la atención? ¿Está sobrelevada, no está sobrelevada? ¿Es normocoloreada, es rosada, es blanca, es ictérica? Eso que yo pueda saber. Y la otra cosa es evertir un párpado, porque en muchos cuerpos extraños se alojan tarsales, y hay que saber evertir el párpado superior para ir a buscarlos a ellos. Los dejo con el video.